informaciones, pero en intro yo quisiera analizar con ustedes, por ejemplo, el aplazamiento de la revisión de la medida de coerción a Jean Alain Rodríguez. Jean Alain le toca de manera obligatoria, pues tiene prisión preventiva, la revisión de la medida que le impusieron cada 3 meses. Busca que le quiten, él tiene prisión domiciliaria, creo que es, correcto, ¿no? Y tiene unos grilletes y prisión domiciliaria. Yo creo que es lo mucho hasta Dios lo ve. Es justo que a Jean Alain le quiten esos grilletes, porque ¿qué sentido tiene un hombre que ya está en su casa los grilletes? Pero además se contradice con el principio de proporcionalidad. Duró casi 2 años preso. Digamos que en ese entonces se justificaba que esté en prisión preventiva porque puede entorpecer las averiguaciones, por todo lo que el Ministerio Público quiera, pero ya, ¿qué más van a averiguar en torno a él que no se haya averiguado? Y además, perdóname, ¿qué puede él hacer desde su casa que los grilletes se lo impidan? Yo creo que lo mucho hasta Dios lo ve. Y ya él debería tener incluso su libertad pura y simple a partir de que tiene 2 años bajo investigaciones y que todo lo que se supone es delicado y que él pudo haber entorpecido, ya se hizo, ya se averiguó. Pues el proceso también tiene que ser proporcional. Yo vi al amigo abogado decir que solo sobre él había sido aceptado como prueba contra él el testimonio de la señora de los plasmas. Pero si esa es la acusación, yo no entiendo. Ahora sí, ahí me perdí. Tengo que hablar con el amigo Carlos Salcedo, porque no entendí. O sea, si es solo, parece que ya ellos van a entrar a juicio de fondo y que ya pasaron el proceso de preliminar, ¿verdad? El juicio a la prueba. Y que en el juicio a la prueba, dice el abogado Carlos Salcedo, que solo se aceptó el testimonio de la señora que se robó los televisores. ¿Qué dice la señora? La señora dice que ella se robó los televisores en coordinación con Jean Alain. Bueno, pues que sí. Que ese robo de los 70 o 100 tantos, 200, 300 televisores. 470, creo yo que era. Fue en coordinación con él. Bueno, eso es lo que dice el abogado. Hay gente que le han echado 20 años por robar televisores. Pero claro, eso es razón suficiente para que... Pero que los hechos también que se le imputan son otros, que incluso en términos de resarcimiento social, de ser así, son más pesados que los televisores en sí mismos. En ese punto te pregunto, porque el amigo Roberto no pudo dar respuesta el viernes. Entonces, ¿quién es que tiene preso? ¿Quién es que tiene preso a Jean Alain? No, nunca, Roberto, un intelectual. Mi respeto para usted, patrón. Intelectual, no, que va. La verdad que yo no conocía su condiciones. Mire, hermano, ¿quién es que tiene preso a Jean Alain? ¿Es el Poder Ejecutivo? A Jean Alain lo tienen preso, las imputaciones en su contra. Porque, perfecto. ¿Y quién tiene detenido la puesta en operación de las cárceles? ¿Tienes idea? ¿Quién? Bueno, eso es la Procuraduría, que tiene que ver con eso. Pero quien tiene preso a Jean Alain, el Ministerio Público solicita cualquier medida y hay un juez que se reputa imparcial, que nada tiene que ver con Luis Abinader ni con el Ministerio Público, que si le parece que no es cierto lo que de él dicen, pues sencillamente lo manda a su casa. Pero ¿quién entonces tiene parada la puesta en operación de las cárceles? Porque eso es un pecado capital, el Ministerio patrón. Público, no es ningún pecado capital, porque las cárceles ni se van a ir de ahí ni se van a pudrir. Pero ponerla en funcionamiento, estoy de acuerdo contigo. Deberían estar funcionando hace mucho tiempo, pero por algún tecnicismo que yo no entiendo. Más por la razón que tú acabas de decir, no se van a ir de ahí. Si no se van a ir de ahí y son el cuerpo del delito, pues está ahí. Sí, exacto. Las cárceles deberían estar llenas a partir de lo que tú y yo desde afuera vemos. Pero resulta que desde adentro ven otras cosas que a lo mejor tengan un sentido legal. Partiendo del discurso de Adolfo con el caso de Jean Alain, ahí me gustaría recordar, porque ahora mismo no recuerdo, las motivaciones del juez para cambiar a prisión domiciliaria e imponerle grilletes. Las motivaciones, la principal, la que tenía más fundamento,
era la capacidad para cambiarlo de, tú dices, o para ponerle prisión preventiva. No, ya cambiarlo. domiciliario y grillete, porque creo que con domiciliaria bastaba. El cambio fue después del cese. Una de ellas fue precisamente que había desaparecido uno de los argumentos que esgrimió el Ministerio Público, que era la posibilidad de que el suelto pueda dispersar o accionar para que se distraigan algunos bienes. ¿No sería que el juez tomó en cuenta el asunto? Se recuerda que él supuestamente iba de viaje y que lo detuvieron. Pero el pasaporte controlado. No, claro, porque pero el asunto del grillete. Cuando a él lo detuvieron, él primero iba de forma legal, iba por el aeropuerto internacional Las Américas de San Francisco Peña Gómez y no tenía ninguna acusación en su contra. No tenía problema. Fue a partir de ese viaje precisamente cuando lo detiene, pero además no es la primera vez que Jan Alain salía del país. O sea, pero ya lo estaban investigando. Pero él no lo sabe. No, se le es había más, formalizado. eso Dicen que provocó. sabía, porque Ya lo habían llamado. Ah, bueno. Sí, pero eso no implica que a ti un hecho te llame la Procuraduría. Si la Procuraduría no te dice, manténganse cerca, que nosotros lo vamos a estar llamando, o tal cosa, No salga de la ciudad. No, pero yo diciendo que a lo mejor el juez tomaría eso quizá como... Pero incluso... Pero ya había pasado 20 meses y él había pasado 18 en la cárcel. Sí, y ahí 18. imponía el cese a la prisión. No, evidentemente que lo de grillete creo con exceso. Un disparate si tiene Pero domiciliario. entiendan la razón de ser del grillete. La razón de ser del grillete, compañeros, es para tener el control que él está en la casa. Bueno, pero ellos van... porque perdóname, Carlos. El radio de la casa está controlado por el No grillete. necesariamente, porque hay gente que tiene grillete y no tiene domiciliario. Tiene un guardia, entonces. Y viceversa, hay gente que Sí, tiene que está domiciliaria y no y tiene no grillete. tiene el grillete. El grillete es Eso- para tener control a los eso- puntos que va, donde visita, digo yo. Ujú. Pero ellos, bueno, van, por supuesto, el tema es que van a pedir la revisión de la medida de coerción en sentido general, pero están alegando temas de salud con respecto al grillete. Es alérgico a los grilletes. Dice que Cualquiera. dice que le está provocando como una ligera laceración. Son términos como Cambiar de rash, pie. como el que usan. Una a veces, raquiña en rash. pedernales. Sí. Eso es como el término de rash. A mucha claro. gente, no creo que por eso se lo quite, porque si no, a todo el que le pone un grillete, le salen unas peloticas y Le le da pone su un polvo raquiña. o lo cambias de pie. Eso no. Pero que Exactamente. incluso ellos van a someterse o han sometido certificación médica. Yo creo que hay que quitárselo porque hay que quitárselo. Claro, claro. Porque ya es demasiado tiempo y el principio de proporcionalidad ya está altamente cumplido ahí, hombre. Pero yo pienso que el grillete debieran cambiarlo por un chips, una vaina más fácil. Más ¿El moderna. grillete? Sí, un chips ahí que se lo instalen en un ¿Dónde lugar. te ¿Y una dónde te- cadena, un dónde te cuello, lo instalan? una oreja? ¿Dónde te lo pone más o menos? Dentro de Porque el grillete no se lo puede Sub- quitar. Subcutáneo, Ah, ese ¿cómo es lo el problema, pones? sí. El grillete no hay forma de quitarse. Porque Sí, no se lo tiene la... quitan. No, él no. Si se mocha los pies. Eso te iba a decir. Bueno, si lo hay, una rompe de esa manera, forma. hay una manera de quitarlo que es violentando y se sabe, está claro de una vez. Porque de eso, que tú lo tú violentas. estás en una pantalla grande en donde En se Estados te hace Unidos bien. es recurrente ver los grilletes en los pies de un perro, de un animal cualquiera. No, y de la gente, porque eso es normal. En Estados Unidos, la mayoría que tiene orden de alejamiento tiene un grillete que se ve la zona cuando el tipo va donde vive la mujer. Ujú. Entonces, si lo atrapan de nuevo, no tiene grillete, sino que le dan prisión sin revisión El grillete lo paga al que se lo ¿verdad? ponen, sí, y Claro. cuesta un billetico, Sí. sí. Donde yo no sé, señores, si habrá que poner grillete en la maternidad de los Minae, Oh, donde, según datos, la mitad de los neonatos mueren No. y se altera el certificado para Las decir estadísticas. las estadísticas y los certificados de la persona muerta. O sea, para que no se vea como un neonato, sino que murió de cualquier otra patología. Si eso es así, señores, nosotros estamos frente a una vaina Yo del vi- otro mundo, ¿eh? Pero además, ¿Eh? si eso es así, es fácil de investigar y saber quiénes lo hacen. no, Adolfo, No por instrucciones. Esa maternidad, claro. tu olfato periodístico Si es así, porque, ¿verdad? lo respeto. Patrón, lo que pasó hoy ahí es para que el director del Servicio de Seguridad Social, mi amigo Mario Lama, vaya y destituya al director del hospital. No, que investigue por lo menos, pero no lo puede No, destituir sin no, porque hay una investigar. confesión de parte del director. ¿Qué Hoy, dijo él? El director, que se llama Martín Ortiz García, el Colegio Médico ha hecho una denuncia de que el mes pasado murieron 34 niños
Pero no son esos mismos, no estamos ¿no es el hablando de mismo lo caso? mismo, no. Ok. No, Pues no son esos mismos. Son niños que mueren y para que no se vean la tasa de neonatos muertos, Le cambian el concepto. le dicen, por ejemplo, a la enfermera que cambie Que no nació muerto. la edad del bebé. Ajá. Si tenía 29 semanas, que ponga, digamos, 25 semanas, que alteren ese tipo de resultados. Y ahí incluso aparece un WhatsApp, un chat de WhatsApp interno, en donde la jefa de enfermera o la doctora encargada da esas instrucciones. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que no vamos a saber a ciencia cierta si el niño murió Si es neonato. por ser prematuro. Generalmente lo que quieren poner es que el niño murió de forma prematura. Eso Porque era lo le que iba a tratar el colegio médico en la asamblea. Sí, porque le están cambiando no solamente la edad neonatal, sino también la causa. el peso del niño. Cuando te ponen esos dos elementos, nació con 5 semanas de retraso y tenía 1,5 libras de peso, cualquiera dice contra, pero así se va a morir. Pero eso es una alteración. No era viable. Sí, claro. Pero lo que sí llamó la atención es el hecho de que del impedimento de la entrada de los integrantes del colegio médico, porque en todos los hospitales, por lo menos en los especializados de la capital, mientras uno estuvo cubriendo en esos hospitales, se dio cuenta de que ciertamente ahí se realizaban asambleas de parte de los residentes y asambleas de los médicos en sentido general. Entonces, en principio vamos a suponer que hubo una falta de comunicación, pero no estuvo bien que prohibieran la entrada o que bloquearan la entrada, incluyendo al presidente del Colegio Médico Dominicano. Creo que fue un problema de comunicación. ¿A un hospital? Sí. Es un absurdo. Al grupo del colegio médico, sí. Del Colegio Médico. El colegio médico quería ir al hospital por otra razón. No sé si por esa también, pero el colegio médico lo que denunció ahí fue el tema de los 34 niños. Pero dice el colegio que era hacer una asamblea que iban. Con la gente Sí, del sí, pero hospital. Ahora, el colegio para hacer una asamblea Exacto, tiene que porque respetar que haya un director. Sí, porque Hay que ahora pedir uno, permiso y uno pedir solamente permiso. sabe lo que ha dicho Senén. Sí. Hay Que que, hay no que ir al ver parqueo y realmente pedir qué al pasó médico, ahí. Los bajen. No puede Los ser así. hospitales no son del colegio médico. Exacto. Los hospitales son del Estado. Si bien es cierto que ellos son médicos, hay un director general en todos los hospitales que para usted hacer una asamblea ahí adentro usted tiene que comunicarse ¿Cómo tú con haces él. una asamblea dentro del hospital? Sí, sí. Reuniendo Eso los es médicos. normal. Lo que Lo pasa hacen, es que, Pero paraliza las como actividades. dije inicialmente, Claro. No relajen. y como dije inicialmente, no, pero eso es correcto. Déjame decir. Paralizar las No, actividades. no, emergencia, claro. No, Yo no no paralizar creo las correcto. actividades. Emergencia no. No, realizar las asambleas internas en los hospitales porque son los integrantes de ese hospital. Es más, yo recuerdo No pueden una de salir de ellas ahí. que eso sí me llamó poderosamente la atención. esa es la La imagen. capacidad que tenía ese señor, el director Gautier. El Gautier no, el de la maternidad, ¿cuál era? Una estrella era ese señor. Se le puso el nombre a un hospital de la capital. Bueno, había una de esas asambleas y él fue y participó de la asamblea. Y le dijo en la asamblea, yo espero que ustedes me pongan atención. Yo voy a participar con ustedes en el movimiento de protesta. Pero denle un chancecito a las autoridades de 2 semanas. Y así desactivó esa actividad. Es normal que se hagan las asambleas en los hospitales. No las asambleas generales de todos los hospitales. Pero es De normal cada también, hospital. Carlos, Sí, que se Ahora, comunique. ahí voy. El problema Por en eso ese dije hospital. que hubo falta de comunicación porque se supone que con el problema que hay de los robos incluso de bebé, deben comunicar, no importa que sea médico, enfermera o autoridad cualquiera, deben comunicar Sí, al pero- director del hospital, incluso la representación o la filial del colegio médico debe recibir a los que llegan Pero por el pro- asunto protocolar. Pero en este caso yo pienso que el problema no es ese. El problema es lo que se está denunciando con este asunto de las estadísticas y el claro. cambio de datos. No, Porque eso no está ahí. eso no solamente llevaría a destitución, eso llevaría hasta la eliminación del exequatur, ¿eh? Pero claro. Pero Que eso es oigan, algo grave. Pero Muy total, grave, absolutamente eso muy grave. Junten Y yo creo eso. que el señor, ¿cómo se llama? Lama, Martín. debió salir al frente a estas declaraciones como Correcto. director del Seguro Nacional de Salud, Pa- del Sistema Nacional de Salud. Aprovecho. Eso no lo puede tumbar otro tema, eso hay que darle seguimiento a Sí. eso, ¿eh? Aprovecho para ponerle otro tema con el mismo hospital, Igual. el de los 34 niños. Eso es otro temazo grave. Al señor que quitaron, creo que a mediados del gobierno de Danilo,
Fue por 23. No, por 7. No, por fue cierto. 16 creo yo. Entonces, Al por que 30. está en el caso... Sí. 34 niños muertos por iguales ¿Cómo se razones llama? que aquella vez es suficiente Oigan. para que algo se haga ahí. No, pero oigan el testimonio del director, señor. Una cosa a mí, yo me digo, pero esto no puede ser que un profesional no entienda lo que está diciendo. Oigan, mueren 34 niños, el colegio médico llama, pero ven acá, y estos 34 niños, ¿por qué mueren? Dice el director, bueno, comienza la investigación y comienza el show, y hoy él da una respuesta. Confirma, junto al SNS, que sí murieron los 34 niños. Y entonces el director dice a continuación, sí estamos confirmando que mueren los 34 niños, pero hay que entender que este es un hospital especial, donde entran una gran cantidad de personas, niños. Por ejemplo, esos 34 niños murieron porque entró un niño infectado e infectó los 34 recién nacidos en el área de recién nacidos. Y este es un hospital que está lleno de haitianos, que los recibimos sin conocimiento de su historial médico. ¿Tú sabes lo que él está diciendo? Que ahí murieron 34 niños porque uno que vino de fuera los contaminó. Y en el hospital no fueron capaces de prevenir esa situación. Eso es lo que está reconociendo el director. Entonces tú le estás diciendo a las madres dominicanas que van a ese hospital que tienen el alto riesgo de parir un muchacho viable y que termine o ella infectada o... Eso pasa Sí, en pero cualquier hospital del lo de la mundo. con- ¿eh? lo de la 34 lo de la contaminación no es nada nuevo en los Hay que ver, hospitales. hay que ver de qué se Adolfo, Eso está en contaminaron. clínica. Él dice que aún se está investigando la míralo ahí. infección con Perfecto. que entró el niño. Pero tú no puedes meter un área de niños recién nacidos, un externo, sin conocer de qué está afectado. Pero hasta en clínica Hay ha dos habido áreas, una de la contaminación. neonatal, Donde que quiera. son los recientitos. Hasta en Ahora, clínica ha habido Sí, contaminación. pero yo no digo que no la No, es que haya. las hay. Las hay. Son 34 muertos de niños que nacieron viable Infectado por otro niño. por un niño que entró. Bueno, hay una negligencia obvia, porque si hay un niño infectado, aun cuando ellos no sepan de qué, si lo saben infectado, no puede estar en un área neonata, sino un área restringida. Eso es lo que hasta ha se reconocido el sepa director. Entonces, la patología. eso tiene que Sí, investigarse. eso. porque el área neonatal así. es de los más recientitos. Sí, Con los horas, neonatos. días, pero el otro lado ya es pediatría. No, Ahora, pero si no se sabe la enfermedad, tiene que estar claro, recluido aparte. Ahí voy. Ahora, ¿qué pasa? Que generalmente, por no decir en términos generales que es así de verdad, pero ocurre que la inmensa mayoría de las parturientas haitianas no tienen un récord de seguimiento. Es decir, van, paren y punto. Desde que una dama dominicana sale embarazada, empieza el seguimiento de una vez. Pero generalmente, en el caso de las haitianas, es a parir y punto. O sea, no tienen un récord de seguimiento desde un principio. Esa es la gran debilidad, ese es el gran problema. Revisen esa información sobre estos 34 niños muertos. No debe quedarse así. Ahí tiene una tarea el SNS. En cualquier país de verdad hubiera consecuencias. ¿Cuál? Yo no la sé. Pero con 34 no. Con 2 niños muertos de manera inmediata, alguna consecuencia hay. Vámonos a conversar.